Mae, o sea, la idea de esta conversación, o sea, no va a ser como esa conversación. Sí, sí, O sea, ¿por obviamente. qué? Porque yo voy a estar haciendo muchas preguntas. Totalmente. O sea, esta vez no es solamente ponerte atención, sino es como, ok, quiero ir más allá. Claro. Y que la gente también se pueda ir nutriendo de tu forma de ver el mundo, de tu forma de pensar, de las cosas que pasaron por tu mente en ciertos momentos. En fin, o sea, es un espacio humano, mae, para que la gente se dé cuenta de De que hay diferentes. detrás de a veces de la fachada. Más, Sí, sí, y mucho es que la una gente se fachada. identifique. Mucha gente puede escuchar una historia y quedarse así como, ah, mira, es una historia. No, no, vamos más allá de la historia. O sea, ¿qué hay ahí? Sí, sí. No, y es vacilón, pero ya, por ejemplo, cuando vos, a mí me habían invitado a hablar en Fuck Up Nights, que es Ah, sí, este sí, sí. movimiento. Yo he hablado 3 veces ahí, mismo speech, 3 veces Gran fuck up. diferente. Eso fue un gran fuck up y es vacilón porque hey, tenés 15 minutos para sintetizar, en el caso mío 47 años de fuck ups, pero más allá de eso, ma, es como cómo comprimís tanto que te ha llevado a ser lo que vos sos, porque al Claro, final, de ma, la historia de uno no es... Hace un tiempo leí como que nunca nadie realmente puede decir cómo es una persona porque cada persona tiene una apreciación, un punto de quién es Jorge. O sea, para mí Jorge es uno, para tu esposa es otro, para, o sea, y claro. realmente al final es como, es la receta de la Coca-Cola al revés, ¿verdad? Cada quien tiene un pedazo de voz y si las personas se sientan a hablar de quién son, pues probablemente encuentran puntos de decir, ah, yo no conocía esto, yo no conocía aquello. Claro. Entonces arman un muñeco, digamos, por ejemplo, que eso es lo vacilón como de cuando la gente se pone de chismes o hablar, etcétera, que puedes convertir un Frankenstein, ¿verdad? O puedes hacer una vara así súper divinizada sobre la construcción de la Idealizar. personalidad de Ujú. alguien, ¿verdad? Claro, y al final de cuentas, todo es perspectiva. Nadie tiene la información completa de nada No, ni de nadie. Y algo que es muy común de los seres humanos es atar cabos. O sea, es natural. O sea, en la medida en que vos tengas más certeza de lo que está sucediendo, tenés mayor comodidad. Entonces, cuando falta información, lo que sucede desde el punto de vista, desde el punto de vista neurolingüístico es la persona alucina. ¿Qué alucina? La historia que le dé sentido a lo que falta. ma, es loquísimo porque ya, por ejemplo, no sé si has oído hablar del término alucinación en tema de inteligencia artificial. Ma, Claro, lo la mismo, misma cosa. porque vos empezás a Exacto. preguntar lo mismo una y otra vez y de un punto a otro se satura tanto un tema que empieza a irse por la Sí, tangente sí, y sí. empiezan a aparecer cosas que no está ni cercano a lo que el inicio de la conversación o del prompt con el que empezaste a trabajar. Ujú. Entonces, sí, al final yo siento que cada quien se lleva, le decía un día a una de mis hijas que cada quien construye lo que la visión que quiere tener de la otra persona. No importa lo esforzado o lo bueno que haga una persona en dejar algo, siempre hay una versión totalmente contraria al objetivo de vida que vos tenés, ¿verdad? Una o varias. O Una o sea, varios. ahorita que estamos en tiempos electorales, o sea, podemos ver un debate y pues, asumamos que la gran mayoría de costarricenses son responsables y se informan aunque sean los debates. Entonces, alrededor de 5 millones de personas podrían estar viendo una realidad completamente distinta. Bueno, es donde vos ves que entra en juego la estadística, Ujú. ¿verdad? O sea, cómo segmentás a quién le llegas con un mensaje, ¿verdad? Y eso tiene que ver también enfocado al tema del liderazgo, ¿verdad? O sea, eh, la forma en la que la gente enfoca su energía o la proyecta no es la misma en la que la persona que está del otro lado la recibe, Sí. que es muy loco. O sea, en este momento vos ves ya que hay gente que está totalmente polarizada y ahí empieza el tema por la polarización, ¿verdad? Cómo realmente te cargas y ya no quieres recibir nada de lo que te están comunicando porque ya te hiciste una concepción de la idea y te casas a muerte con eso. Claro, y el resto es malo, el resto está mal, el resto es incorrecto. Se Sí, sataniza total. demasiado. Sí, en el tiempo yo siento que cada vez entre más información tenemos, menos capaces somos de segmentar la información para cuestionarla, porque todo llega tan... Era como, yo recuerdo, o sea, el esposo de una de mis tías, me acuerdo que carajillo, yo llegaba de la escuela y como era demasiado atractivo y todo lo que había detrás, me dejaba una tarea de
agarrar esas enciclopedias azules que había en las casas, ¿verdad? Y el mae me dejaba marcado como unas páginas. Y yo tenía que llegar a transcribirlas, a escribirlas. O sea, eh, y es loquísimo porque eran temas súper random, desde Copérnico, no sé, el medioevo, arquitectura, historia, literatura, pero, o sea, me dejaba temas, o sea, yo siento que ni siquiera él los escogía por alguna Es razón, solo para música, entretenerte. etcétera. Era para mantenerme ocupado, Ujú. pero era, y yo en un punto carajillo me cuestionaba, yo, mae, ¿quién se leerá toda esta mierda? ¿Verdad? O sea, ¿quién se lee todas esas enciclopedias? Eran como 20 Sí. tomos. Entonces era esa incapacidad de poder decir, yo puedo manejar toda esa información. Entonces lo que a mí me dejó fue que esas gotitas, ¿verdad? Caray, yo tenía 9 o 10 años, por ahí 8. Esas gotitas de información, a veces yo llegaba a la escuela a hablar de cosas que todo el mundo era como, ¿qué se fumó, verdad? O sea, ¿o ¿qué Ajá. hizo? Y realmente esa es un poco la diferencia hoy, que hoy vos puedes hablar de cualquier tema a un clic. Vos y yo estamos hablando de algo y yo no medio lo sé y, y pido un Claro. resumen y te puedo seguir una conversación. Claro, Antes como, no. como Entonces, diría mi tata, un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. exactamente. O sea, es como tenemos acceso a tanta información que sí, prácticamente todo el mundo puede conectar con cualquier tema a razón de un TikTok, ¿verdad? Ahora es, 30 segundos es y ya. suficiente para volverte experto en algo. Y lo que hablamos ahorita al inicio de la conversación, que es cuando falta información, ¿qué hacen los seres humanos? Suponer, ¿no? Sí, rellenar, suponer, alucinar. Entonces, se crea atrás de todo la alucinación. Esto en psicología es el sesgo de Dunning-Kruger, que es cuando yo tengo acceso a algo que me vuela la jupa, ¿verdad? Que yo digo, wow, no lo sabía, ahora lo sé. Se crea el sesgo de sentir que sé más de lo que realmente sé. Solamente por la intensidad emocional de estar expuesto a algo nuevo. Es el meme este de, ya no soy experto en esto, ahora soy experto en esto otro, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, ya no soy experto en guerra en Ucrania, ahora soy experto en invasiones en países de Claro, Latinoamérica. exacto, en dictaduras latinoamericanas. Exactamente. Sí, sí. Johnny, son 47 años de vida. Fu. Mae, es muy loco hacer como echar para atrás y ver todo lo que ha pasado, porque yo en joda, obviamente has visto Forrest Gump, ¿verdad? Sí, Eh, por eso corres. También, un poco. Pero, man, yo a veces cuando veo esa película, la idealizo mucho en el espectro de vida que he tenido. Man, no me preguntes por qué, pero es muy loco que yo he estado en lugares y momentos donde le pasaba lo de Forrest Gump, que llegaba como por rebote y se Claro. apropiaba del lugar y terminaba metido en una situación en la que por cosas del destino estaba ahí. Y yo siento que si podría comparar estos 47 años de vida, han sido de llegar a lugares sin pensar y estar en situaciones de cosas que pueden cambiar la vida de muchas personas y de una u otra forma ir construyendo experiencia tras experiencia de una historia muy particular. O sea, sin duda, esto es el preámbulo a una larga historia de muchas cosas inesperadas y de alguna manera también de a dónde podemos llegar como seres humanos cuando nos enfrentamos a la adversidad. Eh, Contame un poco de, o sea, de dónde naciste, cómo naciste, qué hay de tu familia, vos y tu familia. Mira, es vacilón porque, digamos, ahorita que mencionabas esto, mi historia se construye de 47 años vividos, pero hay tanto atrás de tu familia, de tus papás, de tus Claro. abuelos que define mucho hacia dónde sos, o sea, hacia lo que sos y tal vez no te amarra a algo, pero sí te Sí, sí, precede claro. mucho de quién y cómo construís tu personalidad. Yo nazco en 1979, que hoy suena lejísimos, ¿verdad? Muy loco porque, más, si vos te pones a pensar, hoy estamos más cerca del 2050 que de 1979, ¿verdad? O sea, es como entender realmente esos setentas donde dos personas, mi mamá que queda embarazada muy joven y después en la vida he entendido una serie de patrones que he tenido que repetir, o que no es que he tenido, que se repitieron y que hoy trato de cortar muchas cosas por toda esa energía que te precede, pero de mi mamá queda embarazada a los 18 años, me tuvo de 18 años.
en un momento en el que en el medio del comunismo, mi mamá era Ella estaba metida en el metida comunismo. full en el tema del comunismo, pero de una familia, yo vengo de una familia y centro mucho porque, digamos, mi única familia o lo que puedo construir como familia en función de las figuras que te rodean durante una parte de tu tiempo, conservadores, católicos, humildes, ¿verdad? Vienen, y viene un tema de migración, o sea, que viene un poco también de toda esa historia chiva. Yo me he puesto como a escuchar de dónde viene toda la historia. Mi abuela fue producto de esos embarazos en los 40 que eran escondidos. Mi abuela la mandaron a vivir a una finca con que los crió alguien que no era su papá, etcétera. Y hay una historia muy chiva porque yo tengo sangre en muchos lados, medio nicaragüense, medio costarricense. O sea, hay toda una historia compleja detrás de mi abuela y hago un precedente, digamos, por ejemplo, si vos hoy me tenés, ahorita que me preguntabas qué es mi familia, la persona que más ha definido quién soy yo hoy fue mi abuela y su forma de ser. No por la abuelita cariñosa, amorosa, no, todo contrario. Mi abuela era el brazo de hierro, o sea, era, Claro. sí, sí, sí. Podría usar muchos adjetivos, pero digamos, por ejemplo, podría decir que es una persona que formó o moldeó a través de su forma tan tosca de ser mucho de quién soy yo hoy, ¿verdad? Claro. Porque mi mamá queda embarazada en un momento en el que, digamos, mi papá, que es una figura pues, no tan presente o no presente del todo, O sea, eh, la persona con la que tu mamá te tuvo no estuvo presente. no estuvo presente, pero digamos, por ejemplo, y ve lo loco de todo esto. Realmente yo no me debería llamar Johnny Mora. No lo tengo muy claro, pero digamos, por ejemplo, cuando mi mamá dice que está embarazada, pasa una serie de eventos que mi mamá tiene que vivir unas transiciones ahí complejas con mi familia. Imagínate Claro. una familia en 1979, un embarazo, Conservadores. católicos, Y tu mamá conservadores, comunista y sale embarazada fuera de sale matrimonio. embarazada, fue el matrimonio. Entonces, yo me imagino lo duro para una madre de 18 años, lo veo hoy con mis hijas, ver esa situación y tener que tomar una decisión de usted tiene que casarse, usted tiene que formar una familia, usted no puede estar así aquí por todo el tema moral, religioso, Claro. etcétera, estereotipado de los setentas. Como deben ser las cosas, usted está retando todo esto. Por honor a la Y, familia, y, hágalo de esta manera. y en el camino aparece un mae que se llama Johnny Mora, probablemente un O mae, sea, otro mae. otro mae, que se llama Johnny Mora. Nunca he averiguado mucho, pero de ahí, long story short, se casan en agosto. No jodas. Yo nazco en septiembre. Obviamente todo el mundo sabía que yo, o sea, no era, o sea, creo que todo el mundo menos algunas personas y obviamente yo hasta muchísimo tiempo después de que ese man no era nada mío. Y se casan se casan en agosto. Hay unas fotos ahí en la iglesia de Guadalupe, mi mamá embarazada, casándose y me ponen Johnny Mora como gran gracia, como para, no sé qué pudieron haber pensado, no sé qué pudo haber sido como Di- parte de la Disimular. dinámica de tapar y me ponen, tras de todo, aparte es un nombre difícil de disimular, porque mi nombre no es ni Juan, ni Pedro, ni nada, sino Johnny, o sea, mae, y el apellido del Johnny Mora. Entonces, de ahí, casan, Em, obviamente ese matrimonio no iba para ningún lado, ¿verdad? Mi mamá se divorcia a los 2 años. Wow. em, y bueno, O sea, o- agregando también a la agre- lista, ¿verdad? Tu agregando a la mamá. lista de ella, o sea, y man, qué difícil, qué duro, yo me imagino. Y en ese momento hablar de salud mental y de sentimientos y todo eso, o sea, muy difícil, muy, muy difícil. No creo que haya sido nada fácil, o sea, entre los De fijo, 18 no. años y los 20 te casaste, te divorciaste, tuviste un hijo, que estabas casada con una que no era tu esposo, o sea, que no era realmente una figura de relación sentimental, diría yo. Mae le da vuelta, se va contra Mae, etcétera. O sea, un desastre. Pero lo curioso fue que aparece unas figuras que me empiezan a criar, porque a mí me ha criado mucha gente. O sea, digamos, sí, totalmente. Yo tengo papás y mamás y abuelos y abuelas, o sea, por todo lado, pero aparece Ah, una figura que yo hoy le digo que fue mi nana, ¿verdad? Que era esta esposa de este mae que le ayuda a mi mamá con labores, con casa, con todo. esta esposa de O este sea, mae. la mamá de la esposa de Johnny Mora.
¿verdad? La Pero la mamá. mamá de Johnny Mora, o sea, del Ok, esposo de mi tu mamá. abuela. No, no, mi abuela. Sí, pero Pero exacto, digamos. Y entra en una concepción como de nana, ¿verdad? Porque empieza a cuidarme cuando no hay espacio, etcétera, haciendo nada mío, ¿verdad? Eh, y mi abuela, obviamente mi mamá se devuelve a vivir donde mis abuelos. Yo he vivido en un matriarcado, he sido criado por mujeres toda mi vida. Yo tengo bueno, mi abuela, ¿verdad? Que estamos hablando, mi mamá, tengo 4 tías y un tío y la nana. y la nana. Y entonces ahí aparece toda una situación de que todas las referencias que yo tengo de crianza son dadas por mujeres, porque en ese momento mis tías vivían en la casa de mi abuela con Claro. mi mamá y yo. Crianza y autoridad. Exactamente. Y con una abuela dura, ¿verdad? O sea, y dura con todos hasta el día de hoy. No sé si esto lo va a ver mi abuela o no, pero hasta el día de hoy mis tías con 60 años le tienen terror a mi abuela. O sea, ¿Qué edad tiene no tu se abuela puede. ahorita? Creo que tiene como 80 y resto, pero porque también, imagínate que, o sea, bueno, es tiempo en el campo, sí se casaban más jóvenes. Ella se casó, mi abuelo tenía 18 y mi abuela 14. Ujú, ujú. Em, y bueno, y con toda su historia, que es parte de lo que arrastra toda esta historia, de hay una crianza, ¿verdad? Y empieza todo a hilarse, una crianza muy femenina, ¿verdad? Con mucha fuerza, con mucha potencia, diría yo, digamos, ya hoy con cierto grado de madurez yo veo hacia atrás y creo que también mucha parte de la resiliencia que me generó fue una crianza tan pesada, porque de ahí estabas en una situación. Yo fui el primer nieto, pero fui el último hijo. O sea, para mi abuela, digamos, por ejemplo, porque a mí me criaron como hijo, no como nieto, Mm. ¿verdad? Y por otro lado, en la figura de nieto, entre yo y mi prima que me seguía en esa familia, hay 8 años, por ahí. O sea, tuviste 8 años de ser 7 años de ser el el, único. el único. Y cuando decís tosco, duro, te referís a te dieron palo. Manguera, paleta, faja, chilillo. Yo probé lo que era el chilillo, o sea, esa mierda, yo una vez lo vi. No estaba solo, como que mi abuela estaba algo con las plantas. Bueno, tengo una fascinación con las matas y ha sido por ella, ¿verdad? O sea, me enseñó a generar mano para sembrar. Pero entonces además estaba ahí y yo estaba como en la cocina y vi el chilillo y yo, esta mierda la pierdo porque la pierdo. Y me acuerdo que la tiré como en una vara ahí atrás, porque era una casa grande y había como lotes vacíos hacia afuera y la tiro, mae. Y algo hice ese día o el día siguiente, me acuerdo, y no aparecí, no aparecí. Ay, mae, me acuerdo que me reventaron con una manguera, porque, bueno, o sea, a ver, obviamente hablar eso hoy es imposible pensar que alguien puede ser criado bajo el castigo físico, ¿verdad? Ujú. Porque por eso hay que decir las cosas como son. Pero yo no lo satanizo, la verdad. O sea, siento que O de sea, todos, de alguna manera, no sé, porque esto es una experiencia que yo he hablado con muchas personas que venimos de esa crianza o la cola de esa crianza. Y no es como, no hay arrepentimiento, es como, es lo que es. es lo que es. O sea, es parte de lo que lo ha formado a uno, Y ¿verdad? En que la y que vida. genera algún tipo de carácter, porque yo me acuerdo que yo, entre lo orgulloso que era, ¿verdad? Porque eso fue otra cosa, digamos, por ejemplo, hay ciertos rasgos que todavía existen hoy que se formaron desde mucho, 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 mucho atrás. Em, y yo no voy a llorar. O sea, yo Mm, no voy a llorar. Entonces, como que la vara era como, voy a darle más duro para que llore, ¿verdad? Porque como que no había una relación de que seguro no estaba yo viviendo, hasta que un día yo dije, no, no, ni picha, yo voy a llorar, porque hey, si no, me da me va más. a seguir peor. Entonces, ahora tampoco era que todos los días, bueno, no, sí, sí, yo tenía como una vara muy. Hay que entender que también, digamos, pasaron muchas cosas. Para mí un pilar básico hoy en mi vida, durante mucho tiempo en mi vida, no lo podía entender hasta después lo empecé a interiorizar, es la parte de la educación. En esa casa de mis abuelos había muchos libros y, y a mí siempre como que esa parte no te puedo decir que soy un lector asiduo, pero siempre como la parte del romanticismo del libro siempre estuvo atrás. Entonces, y uno lo que veía o de lo que se alimentaba era, tenía tías en ese momento que estaban en la universidad o que estaban estudiando, o que estaban trabajando. Mi mamá sí puede decir que
Pues, digamos, por ejemplo, yo hay cosas que le reconozco a mi mamá, y una de las cosas que yo más me siento como orgulloso de haber heredado de ella es su compromiso con el trabajo. Mm, Esa mae hasta el día de hoy sigue breteando. wow. O sea, y es una persona hiper mega fiel a su trabajo y a sus principios y sus valores. Pero, digamos, en ese sentido, a mí me cautivó todo el tema de había máquinas de escribir. Mi mamá, administraba un estudio de arquitectura, ¿verdad? Que eso después repercute en decisiones que tuve yo en la vida. Y me acuerdo que, estaba todo el tema de typear, y me acuerdo que se redondeaba, y ahí fue como donde empecé a entender el famoso término de camaronear. Hacía plata extra escribiendo en máquina, ¿verdad? En ese tiempo, pasando tesis o Claro. libros o cosas. Entonces, habían tantas transcripciones y cosas. Entonces, yo aprendí a escribir en máquina de esas muy chiquitillo. Me acuerdo que habían unas máquinas en la casa, y entonces, como que todo el tema de las letras siempre estuvo como muy presente, y entonces yo veía que a veces estaba pasando, no sé, una tesis que alguien le pidió que se la escribiera, y entonces la masa y yo como que medio leía, no entendía muchas cosas, pero también en el pensamiento comunista, por decirlo así, o socialista, para ese momento mi mamá iba como a cosas de la universidad y todo, y como no tenían con quién dejarme, ahí iba yo. Entonces, Wow. yo iba a charlas, ella iba como a varas de hoy lo veo estando del otro lado, donde yo voy a dar charlas a esas universidades y cosas así. Yo me pongo, yo qué loco sería ver un carajillo de 4 o 5 años, o 7 años, 8 años, ahí sentado con la mamá, escuchando temas que tal vez son demasiado ajenos a una realidad o un momento de la vida de madurez. Y si lograbas sentarte quedito, prestar No, sí, atención? sí prestaba atención. Ok. O sea, a veces era a punta de pellizcos, pero a veces era porque sí me sentaba a prestar atención. Entonces, mi mamá empezó a navegar en un mundo de ayuda social, ¿verdad? Empezó a meterse, pues, al lado de su trabajo, empezó a meterse en temas de dar clases. Daba clases, no me acuerdo qué era, así de mecanografía o algo así, en las cárceles. Mm, Porque estaba todo esto, también ella se hizo, o sea, de una familia hiper mega católica, ella fue la primera que rompió como ese círculo tradicional, y mucho por esta figura de nana que yo tuve. Recuerda que la iglesia, o sea, la parte cristiana, pentecostal, toda esta parte evangélica entra a Latinoamérica mucho por una presión de Estados Unidos por cortar el comunismo, ¿verdad? Porque el comunismo estaba viniendo, el socialismo estaba viniendo de la iglesia católica. mm, Entonces, de ahí empiezan a proliferar en los barrios más marginales las iglesias evangélicas. Y ahí es donde me remonto a algo más. Obviamente la familia de este ma Johnny Mora y de mi nana era gente muy humilde, muy, muy humilde, que vivían cerca de los Cuadros de Guadalupe, en un lugar que se llama La Chanita. Pero a mí me encantaba ir a quedarme ahí, porque me metía, al frente había unos potreros, entonces me iba como con los vecinillos a correr en los potreros y eso. Yo estaba como en escuelas bien, y entonces era como un mix entre escuelas bien, un poquito marginal, o sea, era muy loco como empecé también a construir una relación social muy distinta, porque empecé a claro, tenías convivir con contrastes. gente, o sea, vivía contrastes muy, muy bravos, ¿verdad? Vos, o sea, ¿cómo es que un niño en esa época, siendo hombre, entiende la vida alrededor de mujeres y mujeres que lo están criando de manera estricta, entiendo? Uf, yo te puedo decir que, digamos, más bien yo lo veo al revés, Ujú, cuando interactuaba con amigos, amiguitos o gente en la escuela, que tenían una crianza más normal, para mí era típico la visión de mundo de ellos en relación a, por ejemplo, digamos, en mi casa donde mi abuela era, se come de 12 a 1 y si no, no come. No, no comía, no había castigo, había que esperarse no era como esa abuelita, no, mi amorcito, venga y le sirvo un gallito. Negativo lo operativo, o sea, man, se tiene que esperar hasta las 6 de la tarde a volver a comer. Entonces, todo eso yo lo empecé como a normalizar, y me empezó a dar un endurance mental claro, de empezar a entender que esa crianza tenía un propósito, y era de, porque yo veía, o sea, lo que uno podía extrapolar era bueno, no había licor, ¿verdad? O sea, familia muy correcta, pero ojo,
en la, en la casa, era a la par de una iglesia, y entonces mi abuelo era como diácono, una cosa de esas de la iglesia católica. Sí, mis Oh, abuelos wow. estaban requete metidos, tenían las llaves de la iglesia, o sea, las llaves de Wow. la capilla. Entonces se guardaba el vino de consagración y las hostias en la casa. Mae, yo me acuerdo que una vez me entró la curiosidad y entonces había una botella de vino abierto, yo agarré un sip y pa, me tomé un traguito. Yo, esto da como raro, pero bien, mae, estoy hablando Pero cariño, dulcito. dulcito. Más, entonces yo salí a jugar y volví. Entonces, mae, Oh, o sea, ese día, porque me sonaron ese día también, mae, yo me pude haber tomado, podría decirte que entre sip y sip, media copa de vino de consagración durante la tarde, porque estaba haciendo nada en la casa. ¿qué? Mae, Hidratado con vino de hidratado con vino de consagrado. consagración en una familia tradicional católica que el alcohol no es o sea, no es Sí, ni sí, sí. siquiera para fiestas ni nada. Hasta el día de hoy, ya con la tercera generación sí aceptan un poco más el tema de tomarse un trago o algo así, pero igual es súper limitado. Entonces, mae, claro, yo desde eso que estoy hablando, de 7, 8 años, yo era monaguillo también, mae, o sea, yo fui monaguillo en la iglesia. Mae, entonces, claro, te podrás imaginar mi abuela lo brava que se puso. Casi me mata ese día, mae. Y empezás, y a eso es a lo que voy, empezás a construir una historia donde hay un montón de cosas que te dicen que son malas, ¿verdad? Donde te enseñan a que... Mi abuela me dijo una frase que me marcó mucho y me la dijo muy carajillo. Más menos palabras es, usted no se merece nada en la vida. Usted tiene que trabajar Ok. por las cosas. O sea, literal, así como de crudo, porque sí hablaba un poquito pesado, ¿verdad? Entonces, o sea, como que me entiendes, o sea, como que yo no me merezco nada, o sea, pero yo he visto que algún reclamo probablemente, es que usted no se merece absolutamente nada. Usted tiene que ganarse las cosas. Y a un carajillo en formación, donde tu figura más representativa de autoridad es esa. Y mi Sí, abuelo yo lo claro. quiero mucho, pero está pintado un poquito, o sea, ¿cómo se llama? De reparto, sería en la serie. Y sí, empiezas a construir pensamientos donde te empieza a alinear mucho esa energía femenina, ¿verdad? Pero es una energía femenina. Empoderada, dirían ahora, Sí, claro. O totalmente. sea, dentro de todo lo conservadoras que fueron, o conservadores que fueron en tu familia, o sea, el rol de la mujer era protagonista. Totalmente. Hasta el día de hoy lo sigue siendo en la familia. Y vos seguís avanzando en la vida, tenés los contrastes, ¿verdad? De ir donde la nana y la familia de Johnny Mora y ir a escuelas y colegios bien. ¿Y cómo te desenvolves con Mira, creo el que ahí mundo? empezaron a detonar muchas cosas. Yo hice un recuento y yo estuve en 16 escuelas y colegios diferentes a lo largo de mi ciclo académico. Suave, suave, porque esto sí es sorpresa para la historia. Ok, eso es un plot twist. Sí, un plot twist total, porque parecía que Que iba muy lineal. No, sí, no, el no. niño que estaba siendo criado de manera estricta y que sí, lo pasaban fajeando y todo, terminaste en 16 Yo hice una colegios y suma porque escuelas. para ese Fuck Up Nights que me invitaron a hablar, yo me puse como a interiorizar un poco la historia, tratar de hacer como un draft y me puse a sumar escuela tal, de aquí, después estuve en esta escuela, también estuve en esta, también en este colegio, aquí, allá. Mucho fue rotación porque yo me aburría, ¿Ok? ¿verdad? Eh, hubo momentos en los que, a ver, nunca me quedé con todos estos cambios y todo, nunca perdí un año, ¿Ok? pero la historia empieza a ser muy difusa, inclusive para mí a veces es difícil hilar algunos temas de, es que pues yo estuve aquí y en qué momento pasé de aquí a aquí, ¿verdad? Em, me metían en enredos, vendía cosas. O sea, a ver, me daba el tiempo para maquinar, hacer. Entonces yo vendía, o sea, aprendí a hacer, no era origami, pero sí era como varas de papel, como avioncitos y mierditas, entonces se los vendía a los compañeritos. Mae, negociaba varas, entonces mae, me acuerdo que me metí una bronca una vez con una jacket de un jacket de mezclilla, esas mae, el mae no sé cómo me la terminó vendiendo. Yo se la terminé cambiando por algo y después yo la revendí a otro compañero. Se dieron cuenta porque el maecillo agarró toda la plata y se la gastó en un día y llegó con la jacket. El mae dijo que se la habían prestado, pero cuando pasaron los días y no devolvía la jacket, resulta que es que yo se la había vendido. Pregúntame qué hice con la plata, ni me acuerdo. Porque ahí empieza también el, yo no vengo de una familia adinerada, para nada. Es una familia trabajadora.
clase media, normal, que con puentes, con conexiones en algunos casos y que he construido una historia muy distinta, pero el tema del dinero para mí nunca ha sido un problema. No, a ver, no me malentendas. Yo el dinero nunca lo he visto como un objetivo, Mm, lo he visto como algo que está ahí, porque como no lo tenía, cuando lo tenía, y eso sí creo que fue parte de las cosas que nunca me dieron formación real y hasta ahorita que ya con mi edad y con muchas cosas he empezado a entender muchas cosas del manejo de las finanzas, porque entonces era, ok, yo ya sé que puedo hacer esto y esto tiene un resultado y el resultado se materializa. Y entonces yo me acuerdo que yo hacía unos enredos y entonces me pasaban echando por negociante muchas veces, de los colegios, de las escuelas, o porque me encantaba darme de vergazos. Pero creo que era también un reflejo reprimido de muchas situaciones que pasaban en claro, casa. claro. Con Y, alguien te tenías que y desquitar. no era mal, o sea, no era bueno, pero no era malo. Y, y yo siempre he sido flaco, entonces de un momento a otro, yo nunca fui sujeto de bully, porque nunca me dejé, más bien sí era medio bully a veces en algunas cosas, porque yo soy súper bulista y tengo un humor muy negro a veces, muy, muy negro, y eso a veces pasa factura. Hoy me cuido mucho con lo que digo también, pero sí, digamos, yo a veces me pasaba, ¿verdad? Entonces, en esa época de enrotar, y era como, ok, lo echaron de esta escuela, ¿ahora qué hacemos? Buscar a dónde meterlo. Entonces, me meten en esta otra porque es donde había campo y es para que termine el año. Y así fue un largo camino. Y el colegio fue peor, porque el colegio fue un tema que, como te decía, digamos, mi mamá empezó a construir una historia de ella y ella empezó a ser ella. Ya vi, abro paréntesis, para un chiquito en ese momento, vieja, pero ella nunca se volvió a casar ni nada, pero empezó a meterse mucho en los caminos del Señor, ¿verdad? Ok, Se metió en la iglesia y es ahí donde te decía que, por ejemplo, empezó a hacer mucho trabajo social. ya. Empezó a dar clases en las cárceles. Entonces mi paseo de fines de semana era ir a la Reforma, acompañarla a que hiciera visita, que llevara a ir a hablar de Dios, ¿Con o qué a edad? 9, 7, 8, 10, Ok. todo quiebra como hasta los 12, porque ya después de ahí ya empezó otra etapa, pero digamos entre los 0 y los 12 yo participé de cosas que, digamos, por ejemplo, yo fui a la isla de San Lucas más de una vez en operación con mi mamá a hacer visita social y con su grupo de la iglesia y ella trabajaba con una vara que era como una fundación internacional que se llama, me acuerdo perfectamente, se llamaba Ministerio del Encarcelado y había un montón de libros en la casa de eso, entonces yo pasaba leyendo muchas cosas de religión, de teología, de cosas que me alimentaron mucho un pensamiento crítico muy carajillo, porque sí, empecé a como a construir, o sea, yo todo lo he construido a través de lo que he leído Mm. y también de lo que he vivido. Entonces, imagínate un maecito de 10 años con su mamá, que no estamos visitando a nadie conocido, estamos en la cárcel ¿Y por qué, gusto qué propio. entendía ese madecito de 10 años en esa época? Vieras que creo que eso me preparó para otras cosas en la vida, pero a no tenerle miedo a una situación tan satanizada, porque es que hay un montón de gente ahí que Sí, no sí, está sí. haciendo nada. O sea, que probablemente muchos sí llegaron por muchas razones, pero que realmente el término aplicación de la justicia no necesariamente es justicia. O sea, y que creo que todo el mundo tiene una oportunidad para hacer algo en la vida. Porque una de las cosas que me dejó acompañar a mi mamá a esas varas fue construirme un pensamiento. Y mira, y ahorita que lo interiorizo así, es que hay un objetivo muy claro que tengo en el Johnny de hoy, en la empresa que tengo, y es formar, dar oportunidad, Ok. construir. O sea, nadie por sí solo puede ser descartado. O sea, yo siento que uno no puede dejar a nadie nunca atrás. Si das las oportunidades correctas, a ver los casos. O sea, Keylor Navas es uno de esos casos de que si alguien no lo hubiera descubierto y no le hubiera dado la oportunidad, no hubiera sido lo que es. Y así te extrapolas a un montón de situaciones. Entonces creo que a mí sí me dejó eso, como que el objetivo de mi mamá tal vez tenía cosas muy profundas, pero yo lo que empezaba a entender era como, que está viniendo a dar clases en la cárcel porque estos más van a salir algún día, si salen, y tienen que tener algún tipo de posibilidad en la Claro. vida. Entonces, asociado al tema de la parte divinizada, ¿verdad? De Dios y todo esto, pero
Pero sí, eso sí me marcó, digamos, por ejemplo, mis amiguitos iban al Hotel Fiesta el fin de semana con los papás y yo iba a la isla San Lucas en operación con mi mamá, Wow. ¿verdad? Entonces, obviamente, ese tipo de cosas generan otros patrones neuronales Claro. que empiezan a conectarte con otras realidades de la vida. ¿Qué fue lo que pasó a los 12 años? Yo tengo una tía eh, que la mae en algún punto digo que yo era como Mowgli, ¿verdad? Salvaje. Mae, literal, o sea, yo sí, era Mowgli in the Jungle. Y mucho de mi crianza fue, aunque estaba esa rigidez, había mucha soltura. Yo me perdía en las tardes, o sea, yo salía a la escuela, llegaba a la casa, a veces hacía tareas, en eso sí, yo siempre, o sea, hacía las cosas muy rápido y el sistema que vivíamos por lo menos en los 80s y 90s era un sistema que si uno lo hackeaba fácilmente, pasabas sin pena ni gloria y ya. Y entonces, claro, yo tuve una vida muy de calle, muy de andar en la calle con gente buena y gente mala. Y tal vez un poco por la madurez que me estaban dando en mi casa inconscientemente, me estaban haciendo conectar en la calle con gente más grande que yo. Muchos de mis amigos, hasta el día de hoy, o gente con la que yo jangueé muy carajillo, eran 2, 3, 4 años mayores que yo. A los 12 años que entre 11 y 12 entró al colegio, ¿verdad? Y hay un punto de inflexión, algo pasa en la vida de mi mamá, yo empiezo a vivir, y esto es importante, digamos, como ponerlo como es, yo empiezo a vivir solo, ¿verdad? Y cuando digo solo, 12 años. 12 años solo, yo vivo en una casa solo que mi mamá llega a dormir cuando quiere, ¿verdad? Cerca donde mis abuelos, un apartamento, unos condominitos ahí, y empiezo a criarme muy solo, ¿verdad? Tu mamá llegaba de vez en cuando. Ella vivía ahí, pero digamos, ya tenía su vida. Éramos roommates, ¿ok? Esa es la mejor definición. A los ¡Wow! 12 años yo tuve una roommate y era mi mamá. Entonces, claro, se empieza a volver inmanejable. Aprendí a fumar a los 12. Eh, Me acuerdo, fumaba Delta, qué mierda más fea. Pero después era Derby, no había Derby suave, me acuerdo que era. Entonces, en los colegios, yo empecé lo que me venía preparando de todas esas mañas que estaba así desarrollando en la escuela, en el colegio, literalmente, yo era un ganador, ¿verdad? Porque literal me metía en unos enredos y jugaba de grande, invitaba gente a mi casa, entonces, o sea, vamos a mi casa, no hay nadie, o sea, y va a llegar alguien, va a llegar nadie. Comprábamos, o sea, en ese tiempo comprar guaro era todo un tema, ¿verdad? Entonces, me acuerdo particularmente que empecé a tener extrapolación de amigos de colegios urbanos marginales, y amigos de colegios muy pipis, ¿verdad? Entonces, las fiestas en mi casa era un mix entre gente de la Lincoln y gente del Salvador Umaña Castro, ¿verdad? Entonces, era un entorno social muy diverso que empezó, que yo mis hijas a veces no sé si es que se enojan o qué, pero las madres llegan y dicen que no entienden cómo yo conozco a tanta gente. Yo llego a lugares y yo saludo gente, o sea, de todo, o sea, y ella es como, ¿por qué se conoce tanto? ¿Por bombete? Le digo, no, por la vida. La vida me dio la oportunidad de construir puentes en todos los sentidos y direcciones. Yo debería ser ministro del MOP. Mae, pero esa construcción social hizo también que yo me volviera muy manejable, ¿verdad? Entonces, mi mamá no sabía qué hacer conmigo. Mi abuela en ese momento ya no se quería meter. Entonces, había una condición y era que yo podía vivir como estaba viviendo, pero yo tenía que, en esa casa de mi roomie, no había cocina. O sea, sí había cocina, pero no podía cocinar. Yo tenía que ir a comer donde mi abuela, pero tenía horarios. Sabían que salía del colegio, me dejaba el busito o llegaba a lo que sea y tenía que ir caminando y si no llegaba a la hora que llegaba, ni fuera, literal. Eso me empezó a desarrollar una habilidad por la cocina y una inclinación por la cocina, porque mi abuela sí cocina un vergazo y yo toda la vida la vi cocinar. Entonces, yo aprendo viendo. Vieras qué vacilón, yo desarrollé como esa forma de aprender. Yo te veo haciendo algo y lo puedo empezar a replicar. Entonces, ese fue el formato de aprendizaje que yo decidí para mi vida. Y después de verla tanto ella cocinar, empecé yo a cocinar
para mí, 12, 13 años. O sea, yo ya sabía cocinar de todo. Pero te dijeron, no sé la cocina y vos No. dijiste, ¿a cómo si era vos? Pero entonces yo conseguía fondos para subsidiarme mi comida, ¿verdad? Con tus Entonces, negocios ahí. con mis cosas en el colegio vendiendo, sí, sí, también estuve metido en temas ahí un poco más pesados, pero muy carajillo, realmente eso no duró nada. Lo vendiste todo. Malo, vendí todo. Sí, 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 pero bueno. Pero después, mae, empezaron a echarme colegios por broncas, me agarraba vergazos, me echaban, me pasaba a otro colegio, me echaban, me aburría, me echaban. O sea, era un tema que inclusive ahí fue, en la segunda echada de colegio fue cuando apareció la noticia de que vamos a conocer a alguien y yo, ajá, ¿a quién? O sea, tenías 13, Sí, 14. 12 13 por ahí, 12 13. em, Y me dice mi mamá, alístate que voy a pasar por usted, vamos a ir a conocer vamos a ir a almorzar. Me acuerdo perfectamente. Pizza Hut, Paseo Colón. Llegamos, no sé qué, llega un maje y se sienta. O sea, en mi cabeza yo era como algún cabrillo, mi mamá o algo así. Es que empieza más a hablar, empieza a hacer preguntas como incómodas, ¿verdad? ¿Y vos qué? ¿Y qué? Yo como muy centrado, el mamá muy centrado en la conversación conmigo. Yo como, obviamente, y eso yo se los digo a mis hijas, uno en la adolescencia está en una etapa de egocentrismo increíble, ¿verdad? O sea, el ego te consume, el narcisismo que desarrolla uno, el pico del narcisismo, por lo menos desde mi visión de la juventud, está en los 18, 20 años, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, yo desde muy carajillo tenía eso y yo como, man, ¿qué le pasa a este imbécil? ¿Verdad? Preguntando cosas. Y resulta que en un momento estamos comiendo y me dice mi mamá, bueno, es que tengo que contarle algo. Y yo, ajá, ¿qué? Es que él es su papá. Y yo, pero así. Y yo, eh, ma, eso toque. ¿Cómo? Pero seguí comiendo. Y yo, ma, o sea, no estoy entendiendo la vara. Entonces, a mí nunca nadie me había hecho. Mi abuela sí hacía comentarios como muy, muy random cuando se agarraba con mi mamá en la casa como hachazos, pero yo no entendía nunca realmente a qué se referían. Como, hay que decirle a ese chiquito, no sé qué, y yo como, no es conmigo. Y bueno, resulta que aparece mi papá biológico a los 12 años, con una historia de vida, con una familia, un tipo que podría decir que, a ver, hoy no tengo ningún tipo de relación con él, pero un tipo brillante, la verdad, o sea, me parece que, dice, tuvo muchos temas en su vida, igual, eh, comunista hasta el día de hoy, creo, socialista hasta el día de hoy, duro y puro, ese Tico. sí, sí, estudiar en Rusia, Oh, wow. pelear con los contras en Nicaragua, y ahí empieza una historia y yo empecé a averiguar un poco la historia de esa familia. Mi abuelo, por parte de mi papá, en la guerra del 48 fue una figura activa traficando armas. Estuvo en la Penny, el ma era una figura, no quise decir política porque tampoco conozco tanto, pero sí trabajó mucho en el tema de la guerra. Ajá, ajá. Mis tíos, o sea, el tema del socialismo fue una vara muy fuerte en la familia. Mi papá se fue a pelear, o sea, en algún punto sirvió en la vara de los contras en Nicaragua. Entonces, hay una vena ahí potente, fuerte, de historia política, ¿verdad? Entonces, Y militar. y conectas con eso. Obviamente no a ese momento, fue en el tiempo que fui como construyendo un poco la historia, pero decís, madre, qué cargado. Y una tía, una tía mía por el lado de mi papá me dijo que yo era igual a mi abuelo, por el lado, o sea, pero hasta físicamente. Y que luego, yo creo mucho en la parte de energía, o sea, no te puedo decir que soy religioso, soy más espiritual, Ujú. creo, y tuve que cortar con ciertas cosas haciendo un tema de constelaciones y todo, yo tuve que cortar cierta energía porque me estaba drenando. Después empecé a entender todo el peso que tiene la carga energética de lo que vos venís heredando de Sí. tus papás, de tus abuelos y todo ese montón de conexiones que, es cierto. O sea, a mí me pesaba mucho el tema, o sea, no lo sabía, pero el tema de mi abuelo paterno me pesó un montón cuando empecé a hilar caos y cosas en mi vida, porque he tenido muchos momentos para hacer catarsis, viviendo solo desde tan carajillo y viviendo una vida muy solitaria, porque sí yo vivo una vida bastante solitaria, A no, pesar de las conexiones. a pesar de las conexiones, a pesar de mis relaciones, yo hasta el día de hoy yo vivo solo con 5 perros. O Como sea, Mowgli, exacto, básicamente. literalmente Mowgli, no falta el oso, güey. Bueno, no sé si esta vara que ha estado saliendo lo del pingüino.
El personaje. No, no, lo del pingüino que se sale de la manada, que empezó a salir ayer, se me olvida el término, que es una hora que pasó hace como 15 años, estaban estudiando en Alaska el comportamiento de los pingüinos y vos ves que viene la manada y hay un pingüino que a un punto se ve las montañas al fondo y el mae simplemente empieza a irse, Se separa. se separa. Decían, el audio de fondo decía que obviamente se desorientó, o sea, pero fue como un momento como de lucidez y más, se fue de la manada y no es un tema típico. Y Sí, dicen que no es probablemente que común. si ellos hubieran interferido y hubieran ido a buscar al pingüino y lo hubieran traído a la manada, el mae igual se hubiera ido. O sea, su destino no era ser parte de la manada. Y se adentró como 70 kilómetros, o sea, probablemente me imagino que se murió y todo, pero se separó, tomó una decisión en esa alucinación o se Ajá. perdió y decidió irse hacia otro Y lugar. te sentís identificado con el pingüino. Fue un poco eso, yo en un punto me separé de ahí perdí una conexión, de hecho vos hablas con muchos de mis tíos y me pierden el rastro, tíos cercanos, estamos hablando de relaciones de familia materna en Sí, primera sí. línea. A mí se me pierde el rastro porque empiezo a vivir solo, ¿verdad? O sea, empieza O sea, después de haber conocido a tu papá sí. biológico, Él se empezó como a meter y quiso tener ¿ok? como una relación que nunca lo logramos, ¿verdad? Sí. Pensamientos muy distintos, Y la época también, o y sea, es la que la época, la adolescencia. adolescencia. Entonces también ahí yo empecé a asumir, y es una parte de las partes más complejas, digamos, como que uno a veces trata de entender, especialmente, yo trabajo con, la edad promedio en mi oficina es muy baja, pero llegan chicos muy jóvenes. Y qué complejo es que la formación, o sea, vos no sabes con qué viene la persona, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú. Cuál es su historia de vida. Entonces, cómo acercarte a las personas, especialmente en esos momentos, en edades tan bajas, para poder sumarles a su vida, tenés que tener demasiado tacto. Tacto que no tuvieron conmigo nunca ninguna de mis figuras, digamos, familiares. Entonces, obviamente, yo empiezo a conectar. Ya tenía una red de amigos, ¿verdad? Que a la vez sus papás, creo que me tenían lástima, la verdad. O sea, entonces como que les daba playa, entonces me quedaba a dormir en casas de mis amigos y cosas así. Y empezaron a tener como cierta cercanía y cierto cariño. Y al día de hoy hay muchos papás de mis amigos que yo los quiero mucho y todo, y los veo en la calle, porque compartí, viví, estuve un tiempo en mi vida involucrado, Claro. conectado en un momento de mi desarrollo personal, el Sí, desarrollo sí. sí, normal. Y vieras que, por ejemplo, sí, la historia con esta familia de mi papá fue más como conocer un poco la historia, pero yo hice un debut, mae, o sea, cuando me llevaron a presentar a la familia, mi papá estaba casado, me acuerdo, bueno, está casado, creo todavía, sí, de fijo, con familia y todo, tengo 3 hermanos por parte de él, o sea, pero igual no hay nada de relación, y cuando me llevan a conocer a su familia, vamos y estamos jugando ahí, vamos a jugar bola. Y no me termino agarrando con él. O sea, el primer día que va a conocer a la familia, me termino agarrando con un maecillo que era sobrino de mi tata, más grande que yo, y le pego esta majada. Y tras de todo, fue un papelón. O sea, hice un papelón. Entonces, claro, de una vez ya sentí un precedente en lo que, este mae es un bicho raro. Pero bueno, eso es parte de la historia. Sigo construyendo una historia muy abierta, o sea, porque a mí me está nutriendo todo, o sea, yo me estoy alimentando, estoy creciendo, alimentándome de un montón de versiones de familia, de un montón de formatos de ser, de un montón de escenarios o situaciones familiares, porque yo pescaba aquí, pescaba allá, entonces también a veces algún tío me decía, venite un Cuando vos tiempo. pensás en esa etapa de tu vida, vos la pensás como una buena etapa, la pensás, o sea, ¿desde qué lugar? ¿Cómo te Yo, sentías en esos yo no momentos? sería hoy lo que soy si no hubiera vivido eso. Pero ¿cómo te sentías? Vieras que yo creo que el déficit atencional que yo tengo, que es fuertísimo, me ayudó a navegar esa etapa sin tanto cuestionamiento. A ver, eh, cosas buenas dentro de todo es que tuve la oportunidad de probar todo. Cuando digo todo, todo, empecé a usar varas muy fuertes desde muy carajillo, no solo licor. Licor creo que es una de las cosas menos complejas de manejar. O sea, con los amigos que tenías, ya dijiste, buenos, Claro, malos, de todo. todo, todo, o sea, todo y cosas de más porque tenía amigos que tenían acceso a cosas muy fuertes y hacían fiestas muy fuertes
y yo estaba metido en ese tema. Pero una de las cosas vacilonas fue que yo empecé como a tener una relación de amor y odio con las drogas. Pero nunca llegué a un punto junkie porque perfectamente pude haber llegado Claro, ahí. no tenías el gen, o sea, es una salvada. Es una salvada. O sea, sí, sí me encantaba y lo pasaba súper bien y cuando metía algo lo divertía mucho, pero digamos, no fue algo como que me amarró y me metió ahí. Pero volvemos al tema de historia. Para la gente afuera, por la forma en la que yo me veía físicamente, porque aparte de eso era bastante particular mi look. ¿Así? Sí, 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 sí. ¿Cuál es tu look? Mae, o sea, a ver, a mí me encanta, digamos, de las cosas que más me gustan es el rap, digamos, todo lo que es hip Ok. hop y aparte de eso el metal y el dancehall. O sea, o la mezcla, mae. ¿Qué? Entonces, yo era un chata new metal, mae, así, Sí, bravo. hip hopero. Hip hopero, mae. Entonces, hoy mis amigos, digamos que de esa época, de gente que también tenía esas mismas inclinaciones, pero digamos, yo caía en diferentes escenarios, o sea, no sé, iba al Lemon Fest, que era una hora así súper mega chata, y de pronto estaba en el underground, de un concierto de metal, y esa era mi vida. Y empezaron a aparecer gente que hoy, al día de hoy, todavía sigue en mi vida, que son amigos, que algunos que los veo más, a otros que los veo menos, pero marcaron mucho el camino que yo fui dibujando. Ujú. Porque a partir como que de la adolescencia y empecé a tomar decisiones, ahí aparece algo que no te conté. A mí por un tema creo que de salud social, ¿verdad? Me obligaron a trabajar. O sea, ¿A qué edad? antes del ministerio, el PANI te daba un carnet para poder bretear desde los 12 años. Yo tuve carnet del PANI para poder trabajar. Y A entonces los 12 años. yo salía de la escuela y todo, y cuando ya empezaron a ver como tantas broncas, a los 13 me dijeron, no, usted tiene que trabajar, usted tiene que producir. Me acuerdo que me metieron en una empresa de limpieza que se llamaba Servilin Johnson para limpiar en las noches, en las tardes noches. Entonces yo iba de conserje, o sea, que iba con el grupillo que iban a limpiar como pisos aquí a Recope, bueno, donde está Recope, sí, está Recope ahí, antes de eso era Vixa. Y entonces uno entraba a las 6 de la tarde, era de 6 a 10. Duré como 2 meses, ¿verdad? Porque, igual me jalé una torta, con una máquina, me pegó la máquina, estuve en el hospital, esas máquinas de limpiar, no las sabía manejar, y me tuvo que ir mi mamá, también el calderón, al final me echaron, pero bueno, entonces a O sea, partir de ahí, y te pagaban. sí, me Y pagaban, te dan la plata. sí, Wow. y ahí está el problema, ahí empiezan los problemas. Yo empecé a hacer plata, carajillo. Y cuando digo hacer plata no es el concepto de, yo hice Sí, plata, sí, pero millonario, bueno, y etcétera, plata para un pero plata es niño. plata, Sí. entonces de ahí me meten, o sea, empecé yo trabajé en construcción, ¿verdad? Fines de semana o en las tardes, fui a hacer bloques de concreto a una fábrica ahí en Ipis, donde o sea, cualquier cosa que fuera mantenerme ocupado post clases era una opción, Ajá, ajá, ajá. pero yo encontraba balance siempre, entonces siempre había espacio para mí, ¿verdad? Y para janguear. Eh, y entonces, como me pagaban, yo tenía sábados y domingos, entonces yo jangueaba con plata. Y eso empezó a ser un problema. Porque empezó a darme una sensación de independencia muy fuerte. Claro. Entonces me acuerdo que con todos estos gustos musicales, me metía en varas hasta de iglesia, me metía en la pastoral, y ahí sí tengo que acotar algo. Digamos, por ejemplo, yo sí he tenido una vida en la que el tema de la energía femenina sí ha estado muy marcada hasta, y ahorita vamos a llegar ahí, yo he sido muy enamorado toda la vida. O sea, digo, sí, creo que la palabra más decente es enamorado, ¿verdad? Entonces, me encantaban las mujeres y me encanta, pero de chiquillo, entonces, que esto, que aquello, entonces si te invitaba a salir y vamos a patinar o vamos a esto, y entonces, claro, seguro los papás de las maecitas con las que salía decían, sí, le dieron para salir. No, claro, porque yo tenía plata. Y entonces yo no le pedía permiso a nadie. Yo nunca tuve que pedir permiso. Después de mis 13 años, yo nunca tuve que pedir permiso nunca para nada. Absolutamente nada en la O vida. sea, vamos a ver, desde un punto de vista conservador, vos tenías la rifa completa, o sea, el cartón Cartón lleno. lleno para hacer un desastre en la vida. Te voy a decir, por ejemplo, unas cosas que sí todavía me recuerda hoy, me marcó mucho y que son cosas que, digamos, sí he trabajado en la vida. Fue un comentario que hicieron dos tíos míos en una fiesta de Navidad, que tenían que ponerme atención porque yo iba a terminar pidiendo un semáforo. Mm. Yo lo escuché, los más nunca se dieron cuenta que yo escuché ese comentario.
Y yo como que ahí mismo me reté y yo dije, ni mierda, yo no voy a darles ese gusto, ¿verdad? Pero sí, o sea, mi familia pensaba que yo terminaba pidiendo un semáforo. Bueno, eh, por eso te digo, Exactamente, cartón normalmente yo creo lleno, que cartón lleno. cualquiera desde afuera diría eso. Ahora, fast forward. Llega un momento en donde, porque ya me lo has comentado, empezaste a trabajar con tu tío. Uf, sí, esa etapa marca mucho el Johnny que hoy lo que yo hago Ujú. es la evolución de lo que aprendí a hacer a los 14 años. A Yo los aprendí a 14 años. dibujar, dibujo técnico en arquitectura y ingenierías a los 14 años. Porque entonces, más salía a estudiar y tenía que irme a trabajar donde mi tío. Primero era ayudarle a hacer mandados, el más estaba con un emprendimiento, ahí dirían ahora, en ese momento era su empresa, ¿verdad? El más estaba emprendiendo y trabajaba tenía un taller de dibujo ahí en Barrio Luján y yo iba y entonces tenía que hacer trámites y mandados. Y ahí empezó a despertar un montón de cosas en mí porque ya fue, pero el mae me daba un cerro de monedas así, por no, en este tiempo tener teléfono no era una opción, ni celulares ni nada. Entonces el mae me decía para llamar a cobrar a la gente. Entonces yo iba a un teléfono público a llamar para cobrar y apuntaba direcciones y iba a recoger la plata de los planos que el mae había dibujado. Eras el Pero cobrador. también recogía sus planos Ok, y me iba al colegio de arquitectos e ok. ingenieros que quedaba antes, la tramitología quedaba ahí en Santa Teresita, donde está el edificio Fercori, la aduana. Ahí era donde se hacían los trámites de construcción. Entonces, de mayo llegaba un carajillo de 15, 14 años, llegaba con un cerro de planos, entonces todas las señoras que tendían planos, ay, qué muchachito, no sé qué. Entonces, me ayudaba. Entonces, claro, yo me di cuenta que yo podía hacer cosas de trámites de planos mucho más rápido que los más rocos que llegaban ahí, porque yo llegaba con el tema de que soy el carajillo. Y algunos ingenieros empezaron a dar cuenta de eso. Y entonces me empezaban a pagar una extra para tramitar planos. Entonces, claro, yo algo me pagaba mi tío cuando me pagaba, Sí. porque también eso fue un Encontraste el tema. nicho. O el nicho te eh, encontró a y vos. Fue el como. nicho iba, y aparte de eso aprendí a dibujar en computadora en ese momento en AutoCAD. En ese momento era AutoCAD Release 12 versión DOS, me acuerdo, porque era DOS, ni siquiera había Windows, mae. Y entonces, y era una computadora para tres. Entonces, porque mi tío tenía como un Mac con el que dibujaba, entonces tenía una mesa, dos mesas de dibujo normales. Y yo aprendí a rotular en Leroy y otras cosas. Entonces me ponían a hacer como trabajillos muy, muy manuales y ellos dibujaban, se rotaban el tema de la compu para hacer como plantas básicas y todo, bueno, toda la parte técnica. Y entonces empezaron a enseñarme. Y yo vi unos libros y me chupé los libros y yo me quedaba después de que ellos se iban y empecé a aprender a dibujar. Y aprendí rapidísimo. Y entonces, claro, me volví muy rápido, muy ágil y empecé a bretear dibujar. Sí, eso Entonces, definitivamente te marcó para lo que venía. exacto. Y entonces, mamá, empiezo a capitalizar con 15 años. Ya tengo, o sea, eso es lo, digamos, por hoy lo veo desde ese punto. Con 15 años ya tengo una profesión que me pueda, porque mi tío en ese momento teníamos diferente edad, pero teníamos la misma profesión. Tal vez el más sí sabía más, ¿verdad? Pero yo hacía lo mismo. Estaban haciendo lo mismo. Estaba haciendo O lo sea, en mismo. oficio estaban haciendo Estaba lo haciendo lo mismo. mismo. ¿Terminaste el cole? Sí, ¿Fuiste a la U? sí. ¿Qué pasó en la U? Vendía trabajos, tesis, yo me pagué la U, o sea, con todo, o sea, a ver, todo, digamos, y eso es parte de las cosas que, Estudiaste arquitectura exactamente. y terminaste arquitectura. Sí. Y contra todo pronóstico, no solo terminé, sino que también estudié interiores, diseño interno, y adicional a eso, ¿verdad? Empecé a prepararme en otras cosas adicionales paralelas de tecnología. Entonces aparecen cosas, bueno, empiezo a ver que puedo vivir de esto, de dibujo, y empiezo a buscar opciones porque, obviamente, a ver, yo no esperaba que nada, yo como que a partir desde que empecé realmente a sentir que pues estaba trabajando, yo nunca ya me idealicé a que me pagaran nada, nadie, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie, sino que me terminaban de pagar los coles por alguna razón, ¿verdad? O había plata para que estudiara lo normal, pero todo lo demás me lo resolvía yo. Entonces, salgo del cole, llego a la U y yo me pago la U. Pero entonces conozco un arquitecto que era director de la carrera en Veritas en ese momento y me da una beca. Porque yo ya le trabajaba al MAE y me da una beca. Pero la beca me duró poquito porque al MAE lo echaron rapidito, entonces solo estuve 2 cuatrimestres en Veritas. Pero ahí conocí una parte de la gente que yo hoy conozco muy profundamente, la conocí ahí. Y profesionales con los que yo trabajo hoy en día, muy horizontalmente,
los conocí ahí, pero muchos de la gente que dicta los rumbos de la construcción en este país hoy en día o de la industria de la construcción es gente a la que yo le trabajaba cuando era un mocoso y ellos eran más jóvenes de 20 años. Entonces es loquísimo porque yo conozco gente súper vieja que me conocieron en un ambiente profesional, no como el hijo de mi amigo, Claro, el amiguito de mi hijo que llegó a la casa, no, sino como ese maecillo breteaba así, mira, un día estuve en una hora de la cámara, porque yo participo en la cámara de construcción, y llega un mae, un ingeniero, y me dice, "Ma, pero es que vos sos aquel mae que no sé qué", y yo, sí, pero mae, ¿cuántos años tenía? Yo, 15. ¿Qué? Me dice, mae, yo estoy viejo, y le doy los dos. ajá, Pero entonces de ahí, mae, la U empezó a ser muy compleja porque yo breteaba dibujando en ese momento, vendía bretes de la U, me sobraba tiempo para mí porque hacía cosas que en ese momento no era permitido hacer cosas en compu para las entregas, pero entonces yo encontré una forma de hacer cosas en compu y después repintarlas nada más. Entonces era un gran negocio porque hacía un montón de brete, le vendía bretes a otros claro, y me daba tiempo a mí. Pa. Y ahí ya, ahí empieza a aparecer un montón de cosas relacionado a todo lo que yo venía arrastrando y esa forma de meterme que en un punto, por la forma en la que yo trabajaba con algunos profesionales, empecé a tener contacto con los clientes de esos profesionales. Y empezó a darse la oportunidad de que yo pudiera diseñarle a gente real con proyectos reales. Y llegó, ma, y no fue que me llegó a hacer como, ay, mira, mi hija estudia arquitectura, quiero, me remodelas el baño, una hora así. No, no. Apareció una clienta muy disconforme porque llegó a imprimir los planos donde mi tío y yo era el que imprimía planos, entonces, y empezó y me dice, ¿vos qué opinas de esto? Y yo no, yo le haría esto, 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 no sé qué. Yo dándomelas de agrandado. Y la madre, me encanta, me encanta. Y entonces ahí le puse en la compu y le hice una, la señora se quedó la tarde. Me dice, ¿no te gustaría ir a tomar cafecito a mi casa un día? Y yo, sí, claro, y hablamos de y yo, ma, llegué, yo no sabía ni quién era la señora, hasta después me di cuenta quién era. Y fui, y yo mandadísimo, y me dice, ¿vos estás estudiando arquitectura? Yo, sí, yo estudio arquitectura, pero bueno, también trabajo, no sé qué. Ay, es que yo estoy harta de este man, no sé qué. ¿A vos no te interesa hacerme el diseño? Y buscamos quién lo firme. Y yo, claro, yo tengo quien lo firma, porque yo tenía un arquitecto amigo conocido que el mayo sabía que ajá. era lo que llaman en el medio un firmón. Mae firmaba planos y le pagaban por firma. Y le di Suave, todo el pero para ver paquete si te estoy completo. siguiendo, estaba harta de tu tío. De no, del arquitecto que trabajaba con mi tío, porque mi tío le Ya. trabajaba arquitectos. Y entonces la mae se vuela al arquitecto, me contrata a mí y me pone un número en la mesa donde yo digo, y mae, sí, Sí, a todo. sí a todo. Sí a todo y sin miedo al éxito, mae. Mae, fue la primera casa que diseñé full y que construí full a los 24 años sin ser un arquitecto. Wow. Y eso me trajo muchas cosas, especialmente problemas. Ah, sí. Sí, claro. Porque, más bueno, para ese momento, y haciendo un rewind, que me dio un poquito esta idea, yo era súper fiestero, me encantaba la fiesta, encantaba. Yo me iba a meter a la calle de la amargura desde mediodía hasta X y después en la noche breteaba en la choza porque ya tenía copo en la Hijo casa, de etcétera. pucha. Hacía los bretes de la U en las madrugadas, no dormía prácticamente. Que esos hábitos todavía los mantengo, duermo muy poco, realmente yo duermo entre 4 y 5 horas al día. Mm, pero bueno, ya aprendí a vivir con ello. La verdad es que, madre, em, todo este desmadre hizo que apareciera una familia de un amigo y literalmente ya a los eso fue como a los 19 años me dijeron, no, no, mae, usted no puede seguir viviendo como venía viviendo solo y etcétera y así en toda una situación donde, Te mae, hicieron una intervención. una intervención, gente que súper mega random, que hoy los quiero mucho porque jugaron una figura muy paterna y me fui a vivir a Cartago con Con ellos, ellos. con ellos. Ah. Como hijo, me trataban como hijo. O sea, hasta el día de hoy les tengo mucho aprecio y todo, y han tenido, tuvieron una figura muy presente en mi vida en esa época. Y claro, me dieron valores que yo no sabía lo que era. Es como recoger un perro a la calle y meterlo a la choza. El perro, como por un mes no ladra, ¿verdad? Porque Sí. no sabe qué es lo que está pasando. Literalmente me pasó eso. Yo no ladré como por 8 meses, un año. Era muy bien portado, etcétera. Hasta que
empezó de nuevo la confianza, ¿verdad? Empecé obviamente a tener otra vez más mis hábitos de libertad, pues, mae, porque realmente yo le llamo así, yo lo que he hecho toda mi vida cuando me dicen: "Ma, es que era esto, aquello", ¿no? Le digo: "Ma, es que yo desarrollé un hábito de libertad diferente, donde no había miedo a nada". Y, ma, yo me iba los fines a la playa. Entonces era como mucho contraste porque yo podía resolverme mi vida. Entonces tenía compitas que vivían en Punta Leona, entonces me iba con ellos los fines de semana a Punta Leona. A mis amigos les daba plata a sus papás, yo tenía resuelta mi plata. Entonces como que siempre estuve muy de tú a tú con mucha gente. Y eso durante la universidad generó como que tuviera un buen espectro, tuviera como credibilidad, si quieres decir así. Y mucha gente sabe que era bueno. A ver, naturalmente creo que mi decisión de estudiar arquitectura pasó mucho porque durante mucha época mi mamá trabajó en estudios de arquitectura. Mi mamá trabajó en 2 estudios de arquitectura, siendo como la administradora. Y uno, hasta el día de hoy, a donde ya lo cerraron porque ya este ma ya tenía que pensionarse y bueno, sigue haciendo cosas, pero mi mamá sigue todavía hoy comprometida en un estudio, de los estudios de arquitectura más importantes o que más definieron la arquitectura bioclimática en este país y todo. Entonces, claro, yo llegaba ahí, tenía una conexión con el mundo de la arquitectura indirectamente que me inspiraron muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, la U empieza esta MAE y este proyecto trajo un montón de cosas, ¿verdad? Trajo un éxito profesional, una envidia profesional y, y mucho ego. Me infló el ego un montón. Estabas muy joven, es esperable que esas cosas sucedan. Mae, empecé a... yo creo que si hubiera sido Estados, tendrías, no sé, sería muy distinto si esto hubiera pasado Estados, porque probablemente hubiera sido un éxito extrapolado, absurdo, pero Claro. digamos, por ejemplo, aquí en nuestra realidad, de claro, man, o sea, yo me sentía ya, o sea, Rockstar. sí, y actuaba como tal, porque también en ese tiempo teníamos un grupo de amigos que tenía una banda musical y que yo estaba metido full como manager, como cosas de sonido, como todo, entonces, mae, y éramos rockstars, ¿no? Entonces, el papel de rockstar, Broca se llamaba el grupo, mae, y éramos un entourage de gente haciendo feo, con mucha actitud, ¿verdad? Con una actitud así, Limp Bizkit Corn, ¿verdad? O sea, full, que nos la creíamos, estudiábamos mucha arquitectura y, mae, y aparte de eso, yo tenía toda esa parte profesional ya que yo me sentía muy superior a mucha gente. Y eso no a todo el mundo le cayó bien. Había gente que sí, mae, que tú Anis, qué buena choza. Y llega un momento de inflexión en ese punto en que publicaron La Casa en una revista que se llamaba Su Casa, y pusieron en los créditos arquitecto Johnny Mora. Uh, Dijo, mae, la parte más compleja a manejar de esto es que yo ni siquiera estaba cercano a Ujú. terminar y empezó la gente a cuestionarse y si algunos profesores lo vieron, no les Y gustó. ejercicio ilegal de la profesión. Terminé en una vara en el colegio por ejercicio ilegal de la profesión. Y mi ego y mi orgullo llegó a decirle a la gente que me estaban en ese momento en el colegio haciendo todo eso, decirle, ¿sabe que yo nunca me voy a colegiar en este hijo de puta colegio? Ustedes se van a arrepentir. O sea, todas las cosas que pude haber dicho cargado de ego, las dije en esa, era como una audiencia. Mae, me las cagué. Hasta el día de hoy no estoy colegiado, nunca me colegié, lo cumplí, pero seguí trabajando con una visión un poco más amplia de la arquitectura como tal. Entonces, mae, ya estaba haciendo, ya ahí sí en ese momento estaba empezando un camino un poco oscuro, si quiere decir, cargado de mucho éxito, pero cargado de mucho exceso, porque ya tenía mucho para hacer tan poquito. Eh, tenía unas novias, no es una de las cosas que me enorgullece mucho, pero digamos, mi vida sí ha estado muy polarizada en ese tema. Y a los 24 años me doy cuenta que voy a ser papá. O sea, que había quedado embarazada, la que era mi exnovia en ese momento, porque acabamos como de terminar. Y fue como, y mae, bueno, no pasa nada, estoy teniendo brete, etcétera. Y mae, yo siento que el destino es, o sea, el destino a veces uno lo atrae, ¿verdad? Uno atrae el destino. Y yo siempre he sido
no sé si la palabra es ambicioso, pero sí he sido muy soñador. O sea, yo he soñado demasiado con cosas y esa ley de atracción que efectivamente existe, más allá de lo popular que es el término hoy, sí yo empecé a mentalizar que yo no me iba a conformar con lo que tenía en ese momento y que quería más, pero quería más en el sentido de poder dejar un legado. Y a esa edad, cuando me doy cuenta, yo me acuerdo como me di cuenta de que estaba embarazada, fue una historia, eso es otra historia, pero cuando me di cuenta de que estábamos embarazados, eh, para mí fue como, lo que sea, pero yo tengo que ser un buen ejemplo. Tal vez, y ahora te cuento un poco de eso, digamos, no, quiero hacer un paréntesis, estoy lejísimos de ser un buen papá o el mejor papá. Soy el papá que soy y que he aprendido a hacer a lo largo del tiempo con sus cosas buenas y malas. Ujú. Pero, pero sí fue como ese día yo dije, no me vuelvo a meter nada más, Ok. nunca más. Bueno, normal, pero digamos, no me vuelvo a meter nunca nada más porque no quiero que mis hijas tengan un madre que les dé pena, ¿verdad? O mi hija en ese momento. Ya hiciste Ya spoiler. ahí después. Entonces la vara fue que, de, mae, María Hermana nace en julio, eso fue como en octubre, noviembre, por ahí que pasó, que nos dimos cuenta. Y yo empiezo como a hacer ideas, ya no era novio de mi novia, en ese momento yo ya tenía una vida y apareció una oportunidad, que es ahí donde yo te digo, la vida lo lleva a uno a caminos, llega un momento Forrest Gump, ¿verdad? Y es que me topo a un personaje, ¿verdad? Yo estaba almorzando en un restaurante y me topo a un personaje que lo veo y veo que llega el arquitecto, pero o sea, llega a reunirse con él, lo estoy escuchando, estoy en la mesa a la par, el arquitecto lo conozco, de hecho trabajaba para mi tío y el mae dice, no, que no sé qué, entonces yo voy, lo saludo muy polite y el mae estaba diseñándole un hotel en Manuel Antonio. Entonces los maes quedaron, yo me acuerdo de ese proyecto, los maes quedaron de ir a donde mi tío y yo dije, yo tengo que estar, porque yo escuché una serie de cosas que yo dije, yo tengo que estar. Y ese día estuve ahí todo el día esperándolos. Cuando llegaron, yo fui el que los atendí, no sé qué, y entonces yo empecé como a hablar, a haber entendido esa conversación, a sacar, a hablar cosas de lo que había pasado en esa conversación, y decir, ay, no, no, es que yo sí, ya sé trabajar en esto, aquello. Y el cliente este, como que hizo clic conmigo, ¿verdad? Ya se van y a los días volvió el ma a buscarme. Y me dijo que sí podía ir a Manuel Antonio un fin de semana. Y yo, yo este mae, no sé qué intenciones tiene conmigo, pero bueno, voy a ir. Mae me pagó el tiquete de avión, monto en la avioneta, llego, mae me está recogiendo y me enseña el proyecto. Me dice, mae, es que yo la verdad es que no tengo química con este mae, no me cuadra, me gustó todo lo que vos Igual el dijiste. arquitecto con el que trabajaba tu tío. Exactamente. ¿Qué Otro decía, serruchada piso, qué mae. decía tu tío de eso? No estaba muy contento. O sea, no estaba muy contento porque ya teníamos demasiados problemas. Yo le ayudaba de vez en cuando. O sea, de hecho, ya había un tema de esa historia del alumno supera al maestro, ¿verdad? O sea, en ese momento yo ya estaba por mucho haciendo cosas a ver, no es que no me enorgullezca de eso, pero digamos, eran parte de lo que estaba construyendo con las herramientas que tenía y era un método de supervivencia. Y ahí sí te hago un paréntesis, digamos, por ejemplo, en el tiempo sí he ido a psicólogos y me pagaba, y todos usan un poco el término de sobreviviente, ¿verdad? Para todo este compresión de historia que te estoy haciendo, sí ha habido mucho tema de resiliencia Claro. en mantenerse una y otra vez. Entonces, de ahí mal, el mae me dice, ¿vos te animás a venirte a vivir acá? Y yo, ¿de cuánto estamos hablando? Y el mae me dice, tanto. Y yo, voy para San José y vengo vuelta. Porque ya ahí sabía que Irene estaba embarazada. Y yo dije, ma, con esto, aquí la pego. Pero me devuelve un poco el tema del exceso, ¿verdad? O sea, el nunca haber tenido límites también me hace llegar a un lugar a donde, sin ser arquitecto ahí todavía, ¿verdad? Empiezo a diseñar un hotel 5 estrellas
empiezo a tener un rol de project manager sin tener la más mínima idea de lo que significa eso, con un mae hiper mega, o sea, el más tuanis, pero digamos en ese momento era un mae millonario, venezolano, con un management muy agresivo, muy old school, ¿verdad? De gritos y esto, o sea, la industria de la construcción no es una industria fácil, ¿verdad? Pero el mae llega y empieza a gritar, no sé qué, y entonces yo le empiezo a pechugar. La vida ya me había preparado para recibir ese tipo de agresión verbal y física, ¿verdad? Claro. Mal, una vez me tiró un borrador, o sea, una pizarra, más estaba explicando algo, yo le estaba contando, y me agarró por fly, me lo pegué, y yo me quité la vara y seguí conversando como que si nada hubiera pasado. Ma, ese tipo de cosas. Pero de ahí, claro, era un tipo millonario que estaba acostumbrado a que le dijeran no a nada. Un poquito antes de eso, a inicios de ese año, eso fue en el 2004, a inicios de año, igual con ese look que te digo que tenía, yo tuve una conversación con un gran amigo, se llama Jorge, de hecho también, y fue uno de los game changers de mi vida. Fue una conversación en el Pollo Cervecero Moravia, me acuerdo. Somos de ese grupito de amigos, porque yo tuve un grupito de amigos con los que crecí y hasta el día de hoy nos seguimos viendo. Y el mae es un mae que lo quiero mucho y el mae es bien correcto y sí teníamos un look muy distinto. El mae sí era más fresa, más, y yo, aunque era fresa metal, ¿verdad? Pipi metal, era un show, era piercing, mierda, etcétera, pelo color. Y el mae sí me dijo, mae, usted tiene que cambiar ese look porque si no usted no le va. O sea, terminamos en una conversación profundísima a los 24 años, 23 años, perdón, sobre el tema de cómo se ve, cómo se proyecta. Y ahí, a partir de ahí sí cambié. Creo que también hizo mucho que me dieran esos otros bretes porque ya no Ya. me veía confiable, Claro. ¿verdad? Madre, estoy en Manuel Antonio. Obviamente empiezan los excesos, porque de ahí, madre, volvemos a lo Sí. mismo. Me dan una serie de temas ilimitados. Viajes, porque tengo que ir a conocer hoteles de ese calibre. Plata, porque de ahí me estaban pagando un salario absurdo para mi edad, ¿verdad? Contactos, los proveedores que todos querían hacer ese hotel, entonces claro, todos te llevaban a embrostar, te invitaban, Ah, o sea, sí. obviamente ahí era el hueso lleno de hormigas, ¿verdad? Porque de ahí, literalmente era demasiado dulce toda la situación. Entonces caí en otro estrato, caí en una forma de relacionarse en la vida muy profesional, siendo muy carajillo con un brete. En ese momento era un proyecto de $2 millones. Habría que traducirlo a cuánto es hoy en Sí, día claro. y empieza a pasar ese tema de que la gente empieza como, ese más está ahí. Entonces empezó un boca a boca que también me empezaron a salir en Manuel Antonio trabajos paralelos de casas de lujo. Termino la U, o sea, porque ya me faltaba una vara, dejé la tesis en pausa, termino la U, etcétera. Pero entonces el chisme con los más de mi edad es que yo no era arquitecto colegiado, ¿no? El chisme con los clientes era que yo era muy bueno y tenía un buen rate y hacía las cosas y era confiable. Entonces fundé mi primer estudio de arquitectura en Manuel Antonio. Entonces mi vida estaba rodeada de cosas profesionales muy chivas y una vida de fiesta y exceso. Yo venía a Chepe, yo tiraba la casa por la ventana y esto y aquello. Y sí también tenía la responsabilidad de que tenía una hija en camino con una persona que no tenía ningún tipo de relación, entonces era complejo porque yo hoy lo veo, digamos, cuando veo gente de esa edad, y yo digo, qué complicado para los dos, porque éramos Claro. unos niños, o sea, Sí. realmente, y muy inmaduros, muchas cosas, pero mi chiquito que no se queda quedito, quedó embarazada mi segunda hija. O sea que las Entonces, primeras dos están. 6 meses de diferencia. Ella soy Wow. joven con eso y todo, Sí, son pero gemelas. por cosas del destino, las mamás tienen el mismo apellido. Ah, no Entonces, jodas. mis hijas en el papel perfectamente son como si fueran hermanas, si fueran o sea, porque son los mismos apellidos de papá y de mamá, ¿verdad? Una no lo tiene, pero sí el tema es que técnicamente, si alguien las ve y les pregunta sus nombres completos usando el apellido de su mamá y su papá, ¿A qué te referís con que una no lo tiene? tienen solo los apellidos de la mamá. Ya. Sí, decisión de vida. Que es un poco, yo nunca me quise cambiar el apellido de mi papá, pero bueno, eso son otras Sí, sí, cosas, decisiones de vida. decisiones de vida. Entonces, Entonces, cuando, fundas tu primer estudio exacto,
te jalas la segunda torta. Y entonces estoy en un momento de mi vida con 25 años, con un proyecto mega millonario, con un estilo de vida muy lejano a mi realidad, porque estaba viendo como si fuera rico y famoso, porque efectivamente tenía, y a veces la gente se preguntaba, ¿de dónde salía eso? Es que era lo que me daban para, o sea, era lo que me daban para consumir. El cliente me decía, usted no tiene límite, usted haga todo lo que quiera. Mientras que esto salga, porque el más estaba feliz, porque yo le estaba costando una fracción, aún con todo lo que yo gastaba y hacía, le estaba costando una fracción de lo que le hubiera costado un estudio de verdad. Entonces, de ahí, claro, yo tenía una vida que nadie la entendía. Entonces la gente empezó a decir que yo andaba metido en varas, etcétera y demás. Volvemos al punto de lo que hablábamos de la Sí, sí, sí. percepción de la gente. Muy irresponsable, sí, totalmente irresponsable. Era un carajillo irresponsable, donde trataba de ser responsable social, económicamente con lo que era de mis hijas, pero nunca fue suficiente. Digamos, por ejemplo, yo sí viví, o sea, creo que no les di una buena, una buena etapa a las mamás de mis hijas, y eso es un tema que viviré siempre muy arrepentido de eso, y parte de lo que cuando hemos hablado muy maduramente ya a estas alturas, yo tengo que decir que lo siento, o sea, que no tuve los instrumentos ni las herramientas para ser no una buena persona, porque yo creo que no soy una mala persona, pero una persona a la altura tal vez de la situación. Y bueno, de ahí, empieza este tema, los viajes, los excesos, la fiesta, las mujeres, los compas de vida, que en ese momento obviamente cuando hay plata sobra gente. Y empieza a construir este estudio de arquitectura, empiezo a darme de tú a tú con arquitectos muy relevantes aquí, donde yo era como una vara medio gris, ¿verdad? O sea, me invitan a unas exposiciones de arquitectura, entonces yo hago hay un evento que se llamaba Su Casa en Vivo, que lo hacían, intervenía en una casa en Barrio Amor, en Barrio Escalante y todo eso, entonces yo era parte me acuerdo, es que tras de todo yo siempre me dejaron unas cagadas, ¿sabes? La inauguración de Su Casa en Vivo, de esa que me invitaron, a mí me dieron el baño principal, y entonces yo metí una pecera gigante con peces, eran 2 toneladas de agua, me acuerdo que eso fue lo que dio el cálculo. El día de la inauguración, la pecera explotó. Por un mal cálculo de una soldadura, la pecera explotó. Y la sala, era un arquitecto, Jaime Ruillón, que es muy famoso aquí. La sala principal, que estaba a la par del baño, es esta casa que está ahí por el INS, que es esquinera, que es como gótica. ¿La has visto? Está antes del INS, cuando vas en la calle que vas subiendo, que pasa frente al INS, una casa que está como 200 metros antes de Ajá. esquinera. La sala principal, el ma había hecho un piso de café, con grano de café. Entonces, era un coffee maker gigante la Ay, exposición. no. Qué Yo me fui desastre. a cambiar para la cena y me acuerdo que estaba como dating con una mae y entonces yo voy donde la mae y le digo, me cambio en tu casa y subimos no sé qué. Y llego a la casa de la mae cuando me llama el maestro de obras que me estaba haciendo la hora llorando. Explotó esta vara en la inauguración. Me empieza a sonar el celular. La gente de la organización, tiene que venir. Yo me cambié de ya no puedo hacer nada. Yo me cambié, le dije a los maes, recojan lo que puedan, no clausuren la vara, quiten los vidrios, todo lo demás del baño estaba bien. Pongamos, había un proyector que proyectaba unas varas, le digo, ponga el proyector viendo hacia arriba en el centro de la pecera y después yo llego. Y ahorita llego. Yo llego, había gente que me abrazaba y me decía, lo que pasó, no sé qué. Yo iba totalmente disasociado de la bronca. Cuando veo el despiche, literalmente era una cafetera. O sea, le inundé el piso de café real, a la sala principal donde era todo el evento. La inauguración lo tuvieron que hacer afuera. O sea, el acto de apertura que iba a ser en la sala lo Wow. hicieron afuera. Entonces, te imaginarás ese tipo de tortas nivel Johnny, ¿verdad? Que pasaron a lo largo del tiempo muchas veces. Y Y, seguías. y seguía. Y Con seguía buena insistiendo. Con actitud buena y actitud, mae. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho que la vida me arrugue las cosas, pero mae, em, seguía exitoso y exitoso en otros aspectos de mi vida. Exitoso. Con 2 hijas ya, una recién nacida, otra con unos meses. Pasa un tiempo, ya una con un año y otros con otro. Y bueno, y en mi vida de fiesta y demás, me doy cuenta que hay una tercera mamá en camino, o una tercera hija en camino. prácticamente trillizas. Mis hijas hoy tienen 20, 19 y 17. Wow.
Hay una época del año ahorita, prontamente, Sí. que las dos tienen la misma edad, las dos tienen 20 por Ajá. 6 meses. Mae, y es muy loco, porque, por ejemplo, hoy con cierto grado de responsabilidad, claro, mae, en su momento yo Tres jodía hijas de 3 con mamás diferentes. 26, 26. 7 años casi. Wow. A ver, mae, dependiendo del punto donde vos lo veas, Ujú, es imposible quitarle la irresponsabilidad de mi parte, ¿verdad? De ujú. la situación. Sí, pongámoslo Eh, sobre la mesa. Lo exactamente, mae, obvio. lo obvio. Pero desde donde vos lo puedas ver, podía ser o muy malo o muy bueno. Y la verdad es que a mí me alimentó un poco más la idea de seguir pursuit of algo, ¿verdad? O sea, seguir persiguiendo un sueño. Y hasta el día de hoy lo sigo persiguiendo. Vamos a ver, cuando nace la tercera, o sea, Ojo, con ninguna tenía ningún tipo de relación afectiva profunda, ¿verdad? Éramos personas que coincidimos en un momento de claro, la vida ok. y, Lo y tuyo no han sido las relaciones. no, definitivamente no. No han sido las relaciones. He tenido muchas, unas que me han profundizado más o otro. Creo que, de ahí, no sé, no podría definirte cómo lo veo, pero digamos, creo que trato en el momento en que estoy en una relación de hacer lo mejor posible, sea lo que sea eso. A mí sí me han hecho, sí me enseñaron como a respetar ciertas cosas, ¿verdad? Especialmente, digamos, por ejemplo, yo sí, cuando doy amor genuino a mis amigos, a mis hijas, todo, es un amor muy desinteresado, ¿verdad? Un poco por la naturaleza de la forma en la que me crié. Y en mis relaciones ha sido así, que llega hasta donde llega. Ujú. O sea, y eso es algo que, digamos, ya hoy a mi edad lo veo y acepto que es un poco mi realidad en esa parte, ¿verdad? O sea, el poder compartir y dejarle a las personas algo. O sea, al final yo de hecho hablaba con una relación que tuve hace un tiempo. Yo a veces logro mantener buenas comunicaciones para atrás, ¿verdad? Y estaba hablando y les decía, o sea, yo espero haberte sumado algo positivo, porque yo lo que siempre trato de ver es el lado de todo en la vida. Si algo me enseñó la Biblia, no, pero sí, digamos, yo sí tuve que leer mucho la Biblia y Sí, muchas sí, cosas por sí. los domingos de escuela dominical. Eh, es, hay un pasaje en la Biblia que dice que hay que siempre dejar lo negativo y quedarse con lo positivo. Y eso lo hice un statement de vida. Ya. A mí me ha llegado tanta mierda negativa que si yo me la comiera entera, ¿verdad? Si yo me tomo el Kool-Aid, como dicen, mae, no estaríamos aquí hablando. Total. Johnny, y mira, o sea, tu historia es envolvente porque tocas diferentes puntos y lo hemos podido explorar no solamente desde los hechos, sino también desde cómo ha sido tu mentalidad y cuáles han sido tus eh, recursos para hacerle frente y avanzar. Hay un punto específico que yo creo que ese es otro plot twist de la historia, la gente no lo ve venir, pero no tenemos demasiado tiempo. Sí. Entonces te voy a retar Ok. en menos de 10 minutos a contarnos el siguiente capítulo. Mae, todo esto va muy bien. Llega Lehman Brothers, quiebra, el mundo se va a la mierda. Todos los inversionistas especuladores que tenían en mi cartera se van, quebrado. Yo, Con 3 hijas. con 3 hijas, debiendo como $750,000. Empiezo a pagar, me acuerdo que tuve que ir a entregar los carros que tenía, todo, o sea, mae, me quedé en la calle. Mucha gente, jajaja, ahí está, ¿verdad? Pero, mae, y yo digo, no, no, ni mierda, vamos de nuevo, otra vez levantarse. Mae, y empiezo a ir a Estados, consigo un trabajo en un estudio muy reconocido, como PM, y eh, sale que aplico para ser PM en BIM, que es lo que hago hoy en día, el tema de modelado de información para la construcción. Y me voy para el long story short de New York, vivo un tiempo en New York y me muevo a Panamá. Panamá son 10 años de vida increíbles. Amo Panamá. Soy residente panameño permanente Ah, sí. y sí, y amo Panamá porque llega el punto en el que llego a trabajar con un tipazo, Ignacio Mayol, que me enseñó, o sea, realmente una parte muy importante de lo que soy yo hoy se la debo a esa parte de mi vida en Panamá, profesional, de entender del kindness, de muchas cosas profesionales, que todo está por encima del dinero. O sea, el dinero no es un objetivo y mucho lo aprendo ahí.
Cuando termina todo este tema de Lehman Brothers, yo logro cerrar con prácticamente todos los clientes. Solo con uno nunca logré conciliar nada. Y, y yo me voy, desentiendo, contrato un abogado que en teoría me iba a llevar todo, ¿verdad? Empiezo a darme cuenta que la cosa, en fin, era algo civil, estamos hablando de un pleito civil, no era un monto grande, pero era un monto al final. Y empiezo a vivir en Panamá, viajar, empiezo una vida exitosa, profesional de nuevo, Te otra vez repones exitoso. relativamente rápido. ¡Boom! De nuevo, el arquitecto, o sea, el más especialista en BIM, porque estoy hablando de algo que hoy, 15 años después, porque yo empecé a hablar esto en el 2010, es un tema muy relevante en la industria, pero en ese momento era una utopía, ¿verdad? Empiezo a meterme, logro pasar de ese mega estudio en New York a Panamá y, eh, y caigo en la firma más importante de Panamá. Y los más me ofrecen yo iba para el aeropuerto, iba para el proyecto de la expansión del aeropuerto Tucumán Terminal 2. Y cuando llego había un tema contractual que yo quedé como en el aire. No me podían contratar porque la empresa a la que yo había aplicado la habían sacado del consorcio, entonces yo quedo metido como un poco en el limbo y los maes muy inteligentemente, como era el único que medio sabía, ahora yo sé vender bien, eso sí, he aprendido a venderme en la vida. Y los maes me dicen, mae, métase, o sea, hágase socio de nosotros. Man, no me conocían, no nada, o sea, me hicieron socio de los maes en un negocio nuevo para hacer toda esta parte. Me va súper bien, mae, pasa lo de la expansión, entro a trabajar en el canal, yo fui director técnico en la ampliación del canal de Panamá, eh, y, y, y estoy en un viaje, yo daba muchas conferencias en Latinoamérica del tema BIM, y llego a Colombia a dar una conferencia un 3 de agosto del 2015. Me bajo del avión y en el aeropuerto me pasan el pasaporte y como si fuera un capítulo de Alerta Aeropuerto de Nat Geo, me dicen, señor Mora, usted tiene una alerta roja de Interpol y está siendo solicitado en extradición para su país. What? Tenía la vida perfecta, tenía chofer, tenía mi apartamento en Panamá chivísima, tenía mi novia modelo, tenía mi empresa, tenía mis socios en la Cámara Panameña de la Construcción, representaba a Panamá en organismos internacionales. Y todo eso así. Y yo, la mamá de alguna de mis hijas. Yo inmediatamente Ajá. pensé que había sido una bronca con la mamá de alguna de mis hijas. Y yo, Con y, Interpol. Wow. y resulta que efectivamente tenía una alerta roja de Interpol. La alerta roja lo que decía era que había un juicio civil al que yo nunca me presenté. Me solicitaron como en fuga, ¿verdad? Y lo que ni siquiera estaba siendo juzgado era que querían llamar, pero sí hubo un tema, los abogados de estos maes, de este cliente que nunca pudimos arreglar, sí hizo cosas que nadie entiende, ¿verdad? Probablemente para escalarme a una alerta roja de Interpol. ¿Quién está en la alerta roja de Interpol? Nicolás Maduro, Celso Gamboa, Osama Bin Laden, el Chapo Guzmán, o sea, maes de verdad criminales. Y yo estaba solicitado una extradición. Debió haber sido otro tipo de alerta, pero bueno, en fin. Ellos me imagino que lo hicieron Los colombianos no estratégicamente. sabían qué hacer conmigo porque no era, por lo que me estaban citando, era un tema de construcción. Era un saldo en dólares que era, le salí más caro yo, 46 días preso que estuve en cárcel de máxima seguridad en Colombia, en una cárcel que se llama La Picota. Yo estuve preso 46 días en un régimen de máxima seguridad, donde del aeropuerto a la sede de la Interpol me trasladaron como si fuera un criminal internacional Aníbal Lecter, y así. de la Interpol a la cárcel, La Picota, me trasladaron en un protocolo de seguridad en blindado, con casco, con chaleco, con escolta. Yo siempre hago las cosas a lo grande. Sí, sí. Las cagadas A lo son grande. cagadas. Logré generar o sea, long story short, estando allá adentro, la cárcel es 46 días en la cárcel de máxima seguridad de Colombia. me voy para atrás. Me preparó Claro. las idas con mi mamá a la cárcel, De San Lucas. a la isla San Lucas. O sea, vos A no llegaste tenerle ahí. miedo, no le tenía miedo. O sea, vamos a ver qué pasa aquí adentro. Hay que sobrevivir. Y ahí, obviamente a Panamá no avisé. Tenía mi círculo, mi asistente, la llamé y el que es mi socio hoy en Blue, en la oficina, le dije, mae, necesito que esto lo manejemos súper low key. Bueno, yo cumplo el 10 de septiembre. Yo salí el 16 de septiembre de la cárcel. Yo pasé mi cumpleaños en la cárcel. Fu. Los maes me cantaron cumpleaños, güey.
Los maes sabían que ella con A ese negro. punto. O sea, llegaste a Mae, ese la punto. parte más densa, digamos, por ejemplo, a mí no me pasó nada sexualizado, digamos que eso, o sea, pero No, no se te cayó el jabón, como no, dicen. no, 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 eso no pasa en máxima seguridad, por lo menos no en máxima seguridad. Pero sí pasa de que, mae, una noche, no sé, la tercera, segunda, tercera, no sé, cualquier noche de esas, yo estaba en una celda de máxima seguridad con 2 personas más. Mae, se abrió la puerta de la celda. Nosotros pasábamos 12 horas en celda, 12 horas en un patio sin luz, pero cerrado, porque esas cárceles gringas totalmente verticalizadas. Mae, nada más me jalan así de la chema, me llevan arrastrado, me tapan la boca, me ponen en el baño, me ponen un paño y me empiezan a echar agua, me echan agua. Mae, uno siente que se está ahogando, De te quitan el torturarte. paño y te preguntan, ¿usted cómo se llama? ¿Quiénes son sus papás? No sé qué, y uno respondía, otra vez el paño, está mintiendo, díganos quién es, no, que así me llama así, que no sé qué. Me volvían a hacer preguntas random, como 3, 4 preguntas que eran repetitivas hasta un punto. Yo no sé si eso duró 1 minuto o 15 minutos, pero un momento nada más, ya, mijo, dejen ese piro, no sé qué, dice el colombiano. Es que en el momento en que yo llegué a esa sección, estaba un mae muy pesado del cartel de Urabá y del cartel de Sinaloa, ahí mismo. Eran mis roomies, otros roomies a otro nivel. Mae, los maes me sientan y me abren una postón, que es como una Coca-Cola colombiana, y me la dan, y me dicen, tome, tome, tome. Y yo, mae, yo estaba como en shock. Yo nunca lloré, realmente. Solo una vez me sentí muy deprimido adentro, pero nunca lloré. En ese momento yo estaba así como con chicha. Y yo, mae, qué putas. Y los maes. El cerebro es muy traicionero y el cerebro no miente, me dice el mae. Estas preguntas es porque su cerebro iba a decir la verdad. O sea, las preguntas que estamos haciendo, que son preguntas que están metidas en su cerebro. Los maes me hablaban así, como hablando con voz de temas de neurociencia, ¿verdad? Los maes me hablaban con una propiedad de que si yo hubiera dicho un nombre equivocado o un dato en una y otra, los maes tenían unos punzones gigantes. Me dice, ve ese hueco, por ahí hemos metido unos cuantos. Porque los maes los pican en la cárcel, los desaparecen, los cortan. Mae, así. Y ahí yo entendí, los maes sí entendieron quién yo era y empecé a cocinarles a los maes que no te conté. Yo estudié un tiempo cocina, poquitos, traté de llevar 2 semestres de cocina cuando estudié arquitectura y siempre me ha gustado cocinar. Uno de mis sueños sería algún día tener un restaurante, pero digamos, lo empecé a dedicarme a cocinar para los maes porque si hay algo valioso en la cárcel es arreglar la comida. Todo lo que es comida es súper valioso. Entonces nosotros hicimos o sea, hicimos como un pacto en los que me daban ciertos beneficios para poder llamar y todo, me prestaban celulares, en el tanto yo arreglaba la comida y lavara platos y ese tipo de cosas, mientras que yo podía salir de la cárcel. Madre, la vara se resolvió rápido, salí, tuve apoyo ahí, sí, en ese momento sí apareció mi papá biológico ahí por unos temas de movimientos de plata y todo que tenía que hacer. Y, y bueno, salí y volví a Panamá y estaba mi chofer esperándome en el aeropuerto y me lleva a una junta directiva donde me dicen, chao, tiene que renunciar a todo, no podemos, no sabemos si es cierto o no es cierto que usted Sí, es no se la un pueden delincuente jugar. internacional. Más es que, o sea, si a vos te dicen, más agarraron a ese ma, Johnny Mora en Bogotá con una alerta Máxima roja de seguridad. Interpol No. y está en máxima seguridad, ¿qué pensás vos? De un delincuente, tráfico, lo que sea. Entonces, para los más era más, en ese momento lo prudente era alejarse y distanciarse de mí. Me acuerdo que el abogado de ellos llegó y me dijo un comentario. Yo le dije, ma, usted no sabe con quién está hablando ahora, entonces no se meta conmigo. Y me quedé en Panamá y arranqué una segunda versión de la empresa en Panamá, Ok. que es lo que soy. ¿Qué qué te deja? O sea, ¿qué te deja esta historia? O sea, no, es que no sé ni cómo ponerlo en palabras. O sea, nos estás contando de cómo de alguna manera el destino te ha preparado para hacerle frente a diferentes retos en la vida, incluyendo estar en una cárcel de máxima seguridad con personas realmente peligrosas y no arrugarte ante eso y seguir y se ha quebrado tu empresa, has avanzado, hay un revés en el éxito que tenés en otro país, no en tu país, y de repente decís, ah, bueno, voy a hacer una nueva versión de la empresa que tenía con el conocimiento que tengo, y aquí estás. O sea, ¿qué te queda de todo esto? Mae, creo que uno construye la motivación
a través de su experiencia. Creo que lo más que me deja es la felicidad de poder estar haciendo un cambio, porque lo que nosotros hacemos es enseñar. Lo que hoy la empresa hace y a lo que me dedico no solo es a hacer cosas de arquitectura o ingeniería, sino es a darle una profesión a la gente, a que todo lo que yo he aprendido se puede traducir en una experiencia y materializarla y poder construir puentes y poder construir oportunidades, que es un poco, al final es un legado. Si vos me decís, si yo te quiero resumir todo esto así para cerrar, mae, creo que el legado que uno puede dejarle a la vida está en función de lo que le puedes devolver. Y hoy yo siento que estoy en un punto que todo este camino recorrido, estoy en un momento de estar devolviéndole a la vida, a la gente que me rodea, con la que trabajo, con la que convivo, con la que quiero. Tal vez no en un tema material, sino en un tema emocional. Si yo te puedo ayudar y vos necesitas algo de mí, yo te voy a ayudar. Si yo puedo construir y conectarte con alguien, lo voy a hacer. Porque realmente estoy en ese momento de la vida de que todo lo que me ha pasado, y no sé si me van a seguir pasando cosas, probablemente sí, pero estoicamente es eso. Es todo lo que ha venido pasando en mi vida es para en este momento devolverle a la vida todo lo que me ha enseñado. Total. Desde mi punto de vista, hay una reflexión de la que todos nos podemos beneficiar y que recomiendo nunca saltarse. Y es que todo lo que tenemos puede cambiar. O sea, es cierto que nuestras acciones van a tener consecuencias. No controlamos las cosas que están sucediendo afuera, pero nuestras acciones van a tener consecuencias y lo que nos corresponde es asumirlas con coraje y responsabilidad. ¿Verdad? En retrospectiva vos podés decir, bueno, pude haber cambiado ciertas cosas, esto fue una torta, esto no estuvo tan bien, lo ves desde la mirada de supervivencia, lo ves con la mirada crítica, lo ves a través de los ojos de las terapias que has llevado, los acompañamientos de psicólogos que has tenido, etcétera, y los 47 años de tu vida, ¿verdad? Y puedes encontrar nuevos significados. Pero de nuevo, creo que el hecho de escuchar todo lo que te ha pasado y cómo te ha pasado es un recordatorio para todos nosotros de que cuando las cosas están bien, algo puede cambiar. Nunca hay que dar nada por sentado y Ajá. creo que eso es lo que yo más he aprendido. Y es una de las conversaciones más difíciles que tengo yo con mis hijas cada vez que trato de hablar de madurez. Porque, a ver, sí, hoy yo tengo una vida que pareciera desde afuera muy chiva, ¿verdad? Yo hago ultramaratón, yo tengo una empresa que somos casi 100 personas, o sea, socialmente trabajo en comisiones, en gobierno, en cosas, Sí, sí. y por fuera todo pero mano, uno no sabe el viacrucis que lleva uno por dentro y hay un montón de realidades que lo único que tienen que hacerte es ser humilde, tratar todos los días de hacer algo, de dejar algo más, que uno lo que tiene que hacer en esta vida es tratar de dejar algo emocional y hacer un impacto positivo en la gente que te toca. Ujú. O sea, yo creo que toda la gente que se ha llegado a mi vida me ha generado un impacto positivo, aún en las peores cosas. Estar en la cárcel hubo algo positivo de eso. Todo va cambiando y hay que tener como ese dinamismo de ser adaptativo. Total. Pues la verdad que me siento honrado de haberte tenido en este espacio y que te hayas abierto a contarnos tu historia. Yo espero que ustedes lo disfruten tanto como nosotros. Chao.